Sabéis que tenemos ahora una exposición temporal basada principalmente en los trabajos de César Oroz, que bueno, es ilustrador y lleva ya más de 30 años ahí haciendo una tira diaria, con lo cual le ha dado tiempo para hacer muchísimas cosas. Siempre nos ha gustado su trabajo y esta vez lo que hemos hecho ha sido traer una exposición que él preparó para el Museo del Carlismo de Estella, que no la pudimos traer completa porque aquel museo es mucho más grande y tenía más espacio y tal, pero bueno, hemos traído parte de aquella exposición. Luego le hemos pedido que nos haga un trabajo también para nosotros, que lo podéis apreciar ahí en esta pared. Y luego lo que hemos hecho para la exposición ha sido sacar nuestra colección de caricaturas del siglo XIX, que de alguna manera es también inspiración para su trabajo, y hemos hecho una especie de diálogo entre caricaturas del siglo XXI y caricaturas del siglo XIX, con la que bueno, se ha completado la exposición. Y hoy tenemos el privilegio de tenerle con nosotros a César, que bueno, pues nos va a contar un poco cómo se ha acercado a este trabajo, cómo lo ha planteado y bueno, si se anima, pues cuando quieras, pues bueno. Encantado de estar aquí, buenas tardes. Como dice, mi trabajo es el trabajo diario es de humorista gráfico en prensa, hago caricatura, chistes y tal, de política, de todos los rollos. Llevo un montón de años haciendo, pero bueno, me gusta mucho la historia, ¿no? Y he hecho algunos trabajos de historia, porque creo que la historia está muy bien que la conozcamos, ¿no? No como nos la han contado, sino de verdad intentar explicarla a la gente, porque siempre parece muy ardua, muy espesa, ¿no? Y creo que el humor gráfico es perfecto para explicar la historia, ¿no? Le metes un poco de humor, le metes un poco de información, y es lo que me llevó un poco a hacer esta exposición, ¿no? El Museo de Estella, que es el Museo del Carlismo de Navarra, pues permitía a un artista hacer en todo el museo lo que quisiera, con el carlismo. Entonces, a mí me dijeron, oye, ¿te atreves a hacer algo con el carlismo en todo el museo? Y yo, pues, un humorista gráfico, un dibujante en el museo, me encantó la idea, y entonces me planteé qué hacer. Entonces, tenía bueno, como ha dicho, las caricaturas del siglo XIX, que hay una cantidad de dibujantes buenísima y que tienen trabajados a todos los personajes de las obras carlistas. Entonces eso lo utilicé un poco de base para poder ir haciendo un trabajo. Entonces os voy a ir contando un poquito cómo pensé esta idea, cómo fue creándose esta exposición y cómo la fui haciendo, ¿no? Mi primer planteamiento... a ver si vamos a encontrar. No, la carpeta. Abajo la carpeta amarilla. Vale. Mi primer planteamiento era estas guerras en el colegio, pues siempre, todo el siglo XIX, 3 guerras carlistas, qué rollo es este, un rey, su hermano, el otro, la hija. Pues vamos a intentar explicar los 4 protagonistas principales, ¿no? Los 2 reyes de una época y los 2 reyes de otra, es decir, el liberal y el carlista, y el liberal y el carlista de la siguiente época. Entonces, por un lado teníamos a Carlos María Isidro, que era este señor, que pretendía ser rey de España. Entonces, en este cuadro me basé yo para hacer la caricatura. Quería hacer la caricatura de los 4 principales protagonistas. Este es Carlos María Isidro, el pretendiente carlista de la Primera Guerra Carlista, en el que me basé para hacer esta caricatura suya. Entonces, yo lo que, pues, veréis la caricatura, pues, disfrutando un poco de su mandíbula y esas cosas para dibujarlo, pero quería darles un tono a todas las caricaturas común, que era, para mí, ha sido, ya lo iréis viendo, todos llenos de calaveras, sobre calaveras, con sangre, y porque creo que al final todos estos personajes protagonistas poderosos, todos murieron en su cama y en su casa, a los años. Y los que se quedaron en el campo de batalla y los que fueron machacados fue la gente del pueblo que peleó por un mando por otro. Entonces os he querido dibujar así el contraste del humor de la caricatura de ellos con la tragedia que soportan todas sus apetencias y sus penas, ¿no? Este sería Carlos María Isidro, que se enfrenta a los liberales que estaban encabezados por esta chiquita, que era Isabel II, que en aquella época era niña. Este es el único cuadro de los dos cuadros que hay de Isabel II niña, en el que me basé para hacer la caricatura de Isabel II niña, ¿no? ¿Veis?
pues intenté lo mismo, mantener la idea y contrastar un poco la dulzura y el humor de la niña con todos los muertos que dejó atrás, ¿no? Las manos limpias, sin manchar, pero los guantes bien ensangrentados, ¿no? Sin manchas en las manos. Estos serían los de la primera guerra carlista, los dos protagonistas principales, y en la siguiente hay dos protagonistas principales también. Por el mando carlista, Carlos VII, que pretendía ser el rey de España, y basándome en las fotos que hay de él, que ya es un poco más posterior, siempre sale con ese perro, con un dogo, de esos gigantes. De hecho, ahí lo tenéis, utilizando su barba para el medallero y el perro con todos los huesos abajo del cántaro. De hecho, creo que podría poner una foto más. De hecho, este tío fue súper famoso en su época, en toda Europa, y en todas las revistas ilustradas de la época, que hay mucha caricatura, y lo sacan por todos lados, ¿lo veis, no? Esta es una revista francesa, El pretendiente Don Carlos. Este es cuando va al exilio. Todo este dibujo está aquí en el museo también. La batalla de Irún, ¿no? Así dicho será. El bombardeo o el sitio de Irún. Y ya el rival, o el que se enfrentaba, era Alfonso XII, el hijo de Isabel II, que está en fotografías, y habéis visto más de una, porque es muy conocido, su imagen, que es esta, y yo lo hice igual, mantener el rollo de las calaveras y los cuatro por encima. Y ahí quería reflejar un poco esa idea, ¿veis? Estas son las caricaturas que hay de Carlos VII, ¿no? Hechas por liberales, claro, no es al revés. Y ahí quería reflejar un poco esa idea, ¿no? De las guerras siempre pierden los mismos, ¿no? Era un poco por ese lado. Luego, esta foto era la del perro, esa en la que me vas a hacer la caricatura, y esta foto es muy histórica, siempre la tenían todos los carlistas como gran foto, como si fuese un santón en todas las casas, y la el perro, pues marcó con el barbas, ¿no? Ahí también tienes otra característica. Sí. Si le pones un JPG, igual te permite ver. Ahí mismo, dale doble clic y ponle JPG. No, dale doble clic a la propia nombre. Dale otro clic. Abrir con No. si no darle. No. O bueno, si quieres también. Bueno, es igual, ya le digo eso. Luego, la idea esa era de los protagonistas, ¿no? Luego, otra idea para mí es la idea de guerra civil, que está también reflejada en la exposición. Al final, carlistas y liberales se encuentran en todas las familias, en todos los pueblos, hay un mando y de otro. Depende de qué zona, hay más de uno y de otro, pero se encuentran grandes contrastes. Entonces, por ejemplo, esto lo dibujé como la idea de un videojuego, de estos de japoneses que se tiran en rayos y tal, y por un lado representé a Zumalacárregui y otro a Espocinina, con la batalla que tuvieron en Alzama, entre ellos, ¿no? Es curioso, bueno, los dos euskaldunes, uno guipuzcoano, otro navarro, aquel vivió en Pamplona un montón de tiempo, y claro, los dos lucharon en el mismo bando contra el francés, contra la guerra de Napoleón. Pero cuando acabó aquello, se distanciaron todas las ideologías, ¿no? Y eso pasó, imagino que mucha gente que peleó contra los franceses, que luego pelearon entre ellos. El caso de Zumalacárregui y Espocinina es clarísimo, ¿no? Otra idea es el de las bandas, ¿no? Las partidas. Las partidas eran grupos de tíos de pueblos que los liberales, una partida liberal y una partida carlista. Se dedicaban a entrar a los pueblos, hacían un saqueo, una matanza, lo que fuera, de los del otro bando, y se arrancaban al monte, ¿no? Pues toda esa gente andaba mucho de lo de echarse al monte, pues eran los de estas partidas, ¿no? Hay una partida famosísima que es la partida de Tirso en la calle, que era el cojo de Cirauqui, que era liberal. Y entonces yo los he querido representar como dos bandas callejeras de estas de mala pinta, ¿no? Entonces en esta, la liberal, he intentado ponerles toda la simbología liberal en el momento,
el escudo de España de la época, Castilla y León, el cojo de Cirauqui, Alfonso XII, todos apoyándole, el emblema del ejército español, Constitución o muerte, que era su lema, y el tío tatuado con la cara de Alfonso XII también. Era un poco combinar los tíos chungos con la idea liberal, ¿no? Y por los carlistas, bueno, pues tenemos otro ejemplo. Este era Cristo de la Calle, dibujado por un tío que le quería mucho, porque está muy bien dibujado. Es una ilustración de la ilustración española, has dicho, ¿no? Sí. Y esto es otro, la partida carlista, ¿no? La famosa partida del cura Santa Cruz, ¿no? Que era otro animal, como el otro. Y pues he intentado jugar a la misma idea, ¿no? El tío chungo con la cruz de Borgoña, el detente bala que llevaban los carlistas para que la bala le rebotase colgando, el guerra sin cuartel, que era la bandera que llevaba el cura Santa Cruz, con la calavera, Dios patria rey de los carlistas, el Sagrado Corazón. Bueno, pues eso, la idea esa de los tíos chungos, como si fuesen dos partidas de la época, ¿no? Liberales y carlistas. Y luego, otro concepto de guerra civil es el de la propia familia Zumalacárregui, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que he hecho para el museo, ¿no? Que este es el cuadro que hay de la mujer de Zumalacárregui, Pancracia de Hoyo, y este es un poco el boceto previo al que está ahí, a la idea. La idea era hacer, dentro de la familia Zumalacárregui, hacer bajo la sombra histórica de Tomás de Zumalacárregui. Es el gran protagonista y su esposa, pero que se casó en Pamplona, y su hermano. Su hermano, un superliberal. O sea, cuando lo estemos mirándolo, me quedé alucinado del currículum, ¿no? Abogado, presidente de las Cortes de Cádiz, magistrado del Tribunal Supremo, diputado por Guipúzcoa, senador, alcalde de San Sebastián y ministro de Justicia. Siempre con los liberales. El hermano, el icono carlista por antonomasia. Intentó sin éxito que su hermano Tomás cambiase de bando y dejase la causa carlista. Y dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Yo era el Zumalacárregui famoso, porque el famoso era él, ¿no? En aquella época, ¿no? También le tocó ir al exilio, porque claro, cuando mandaron los carlistas tuvo que irse fuera de él. Y otro ejemplo de la guerra civil, de la historia familiar, es la mujer de Zumalacárregui, ¿no? Que es la persona que se chupó el exilio, porque él murió, se tuvo que ir a Francia, tuvo idas y venidas, estuvo sin pasta, le tuvieron que vivía un poco de lo que le daban la gente partidaria suya, con las 3 hijas, una hija anterior se le murió, y se iba a Zumalacárregui por todos los sitios que estuvo, ¿no? De militar estuvo pues, en Visaya, Huesca, Toledo, Pamplona, Soria, Zaragoza, Valencia, Madrid, El Ferrol y Pamplona. O sea, al final, menudo mix, ¿no? Incluso creo que el cuñado intercedió por ella, ¿no? En un momento determinado. Estaba en la cárcel cuando estaba en la cárcel para que la sacasen y pudo irse a Francia, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el ambientico de la época, ¿no? Yo reflejo eso, pues, a la sombra del famoso, pues, pequeñas historias familiares que no dejan de ser. Y a la hora de trabajarlo, bueno, pues ya habéis visto el boceto antes. El trabajo final. Me he recreado con las niñas, y bueno, pues es la idea un poco de ir poniendo detalles al propio dibujo que den la información, ¿no? La bandera francesa y la bandera española, cuando estuvo en el exilio y cuando volvió, el latillo de idas y venidas, la maleta, etc., ¿no? Y tener como gran estandarte el Dios Patria y Tomás. Y este era Miguel, que es del que sacó la caricatura, ese que está ahí. Era el famoso. Este era el boceto que se presentó aquí, y el trabajo final era un poco esto. Y este es el Tomás de Zumalacárregui que he utilizado para hacer la caricatura, que es un perfil muy conocido de la imagen de Zumalacárregui. Este era el boceto previo. Y ese fue el trabajo final. Y para mí es la representación perfecta de una familia en una guerra civil.
que se repite tantas veces en esto, ¿no? Luego hay una parte aquí que es la parte más carlista en la Expo, ¿no? Para mí, que es los carlistas al final en la historia perdieron las 3 guerras, al final, ¿no? Entonces, si les quedó siempre esa cosa de haber sido un poco utilizados, ¿no? Utilizados para otros intereses que no eran los suyos, digo la gente del pueblo, ¿no? Entonces, utilizándola en la propia bandera carlista, en el escudo de Borgoña, con el lema Dios, patria, rey, lo que fui haciendo son los muñecos que están todos ahí, intentando hacer en cachondeo la evolución del carlismo desde entonces hasta ahora, ¿no? Todos los principios rectos de aquella gente, o lo que sea, como quieras llamarle, cómo han ido evolucionando el cachondeo. Pues arrancamos con un Dios, patria, rey, luego ya Dios, patria, fútbol, tampoco está mal, al paso del tiempo. Bueno, pero pasa el tiempo y un apartamento en la playa, un sueldo fijo, la televisión, y la lavadora, el coche, el frigorífico, y a llegar a nuestros días el carlismo, pues en Twitter, en Instagram y en TikTok. Es un poco la idea de una ideología que fue tan potente en el País Vasco y en Navarra, sobre todo, hace 150 años, ¿dónde está ideológicamente ahora? Pues seguramente habría analistas que podrían hablar de ello ahora, dónde se ha ido cada uno, dónde han quedado las ideas, pero bueno, de hecho, como partido carlista no hay esa fuerza. Y luego otra idea de los carlistas es que fueron utilizados, lo que os he dicho antes. Entonces quería, en este otro póster que aparece ahí, he querido hacer la idea de carne de cañón, ¿no? Venir aquí al matadero todos, entonces he utilizado el típico póster que conocéis todos de... El típico póster de... Igual también es formato web, por eso no te deja. Sí, Ponlo... El típico póster que había metido un póster de los de carnicería que se ve el perfil de la vaca y pone solomillo, chuleta, tal, pues esta era un poco la idea, ¿no? Con una serie de batallas que tuvieron y Montejurra, Lázaro, Viamendi, Lácar, Abarzuz, Bilbao, Oroquieta, casi todo derrota si no me equivoco. Y Con 20 y no, y entonces la idea era... Ahí ganó su madre. Porque jugaba en casa, ¿no? Era un poco la idea esa de utilizarlos como carne de cañón, como de despiece, ¿no? Y otra idea es el famoso abrazo de Vergara, entre carlistas y liberales, que bueno, como sabéis, hubo una parte que no estuvo muy contenta con el acuerdo y se volvió a echar al monte, ¿no? Entonces también se quedó a los carlistas, a ese general carlista, como un traidor a la causa, ¿no? Por haber hecho la paz. Y para hacer esto quise reflejar una idea que igual no sé si la habéis visto en redes sociales. Esta foto es muy famosa en internet y tal, porque yo creo que se vio en Sevilla. Entonces alguien estaba cabreado para poner hemos sido engañados, pues hemos sido engañados. Y se utiliza mucho para decir, me la has jugado y te meten esa foto, no hemos sido engañados. Me pareció perfecta para la idea del carlista, que ante el cuadro de la Roza de Vergara dice hemos sido engañados. Esa era un poco la idea. Y por último en este bloque, me encantaba esta frase. Esta se ha quedado en Estella, porque eran unas láminas lesivas, no se podían coger. Esta frase que se la atribuyen a Indalecio Prieto, y eso la he visto, no sé, me estuve buscando, Indalecio Prieto, Aroja, no sé. Es carlista, animal de cresta roja que vive en las montañas de Navarra y que después de confesar y comulgar ataca al hombre. Me pareció buenísima. Y dije, joder, esto hay que dibujarlo, no sé cómo. Entonces me inventé esa idea, que es eso, el animal salvaje que como cresta tiene una boina casi, tiene garras, las abarcas de andar por el monte y el detente bala con el corazón de Jesús en el pecho, ¿no? Es un poco la idea que me apetecía dibujar con esta definición. Animal de cresta roja que vive en las montañas de Navarra y después de confesar y comulgar ataca. Esta es un poco la idea de este bloque a la hora de meterlo. Y luego hay una idea que os la voy a explicar, que apareció en la Expo, pero no se ha podido traer aquí porque estaba marcada por el espacio del Museo de Estella. Entonces se han traído algunos personajes, que son estos,
Pero el contexto para entender estos personajes es este, que es cuando os he dicho que dijeron haz lo que quieras en el museo, encontré esta sala, que está abajo del todo, en el sótano, y me encantó, pues, había que hacer algo, no sé lo que, con todo el ladrillo, toda la bóveda y tal. Entonces, dándole vueltas, me acordé de estos, de los soldados de terracota. Dije, joder, si parece una gruta, parece una cueva, ostras, aquí se puede hacer algo, ¿no? con este imagen. Y dije, joder, pues un ejército carlista que se ha encontrado aquí de piedra, de hecho, claro, hacerlo de piedra era brutal, ¿no? Entonces lo hicimos de cartón y me inventé esta historieta que era los guerreros, porque estaba en Estella de Lizarra, los guerreros de Lizarracota, impresionante hallazgo de 24 estatuas de soldados carlistas a tamaño real encontradas en las excavaciones de la cripta de San Pedro de la Rúa de Estella. Aunque los arqueólogos no terminan de ponerse de acuerdo, podría tratarse de arte funerario concebido para formar parte del mausoleo de don Carlos de Borbón, Carlos II. Y entonces pensé 5 tipos, le dimos ese aspecto entre piedra y rugoso. Son los 5 tipos que se utilizaron, 5 o 4, y la parte de atrás como una 2. Es la piedra. El trabajo fue este. Estuvimos buscando cómo podía dar el pego sin que fuese muy caro, pues al final el cartón este que veis así, y bueno, lo que hicimos fue repetir los 5 tipos, pues un montón de veces para conseguir esa sensación de cripta llena de gente, ¿no? Esto es lo que se hizo al final, así quedaron. De esos han venido por meter unos cuantos. Ahí era el día de la presentación, pues para que veáis el tamaño y todo, cómo quedó. Se veía hasta fondo. Pues, cuando estuvo la expo allí en Estella, la gente iba directa a hacerse fotos ahí. El laberinto se metían entre los... y estaban los del museo, joder, por favor, se van a caer, no los toquéis. Pero bueno, fue divertido porque fue hacer ese juego. Y esto es un poco lo que se compondría la expo del carlismo, la que he traído aquí. Que, como bien ha dicho, le han puesto enfrente las caricaturas del siglo XIX y es una gozada, porque es un poco el contraste. Eso sería todo lo del carlismo. Yo sí que os cuento mi vida. ¿Tenéis alguna duda sobre el tema? ¿Me decís? ¿Estos dibujos los haces a mano o están en digital? Estos dibujos los hago a mano y luego les doy color con digital. Entonces, luego ya ves en impresión, pues puede salir como aquello, que se quiere un cartón pluma, o el original, que es a blanco y negro, es una lámina. O sea, original existe, no está dibujado en pantalla como se hace ahora también, se hace directamente lápiz, papel, tinta, y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? Pues si encuentro... Lo anterior del pincho, ¿dónde está? Lo anterior del pincho, ¿cómo? O sea, lo general del pincho. O sea, la parte... Esto era lo de las horas carlistas, las carpetas. Sí, eso. Bueno, entonces, si queréis, he traído un poco para que veáis cuál es mi trabajo diario, que es el de humorista gráfico en prensa. Os cuento, si queréis, cómo funciono yo prácticamente en el día a día, muchas veces. Es un trabajo muy específico, es una gozada tener de hobby, también es un trabajo, y aparte de hobby, pues cuando deja de ser hobby y trabajo, pues también cuesta más, ¿no? Pero, coño, trabajar todos los días en lo que te gusta, pues está muy bien, ¿no? Entonces, como todo el mundo, yo tenía antecedentes en los que me fijaba de crío siempre, ¿no? Por un lado, ¿a quién prefieres más? ¿A papá, que para mí era Mortadelo y Filemón? Ese tipo de estilo. ¿O a mamá?
Me encantaba su tiempo. Siempre dibujos, ya veis, con narices grandes, exagerados, con mucho detalle y tal, pues ese tipo de estilos es el que me gustase. Otros parientes que me han gustado, el tío divertido, que podría ser Asterix, de ese estilo, y luego el tío perfectito, que no me ha gustado tanto, que era el Tintín, porque era, esto lo contrario a lo que dibujo yo, es muy limpio, es muy bonito, y eso, yo soy más farrafastroso. Luego, influencias de otros dibujantes mayores que yo, pues Forges, obviamente, con ese humor que tenía súper loco, Gallego y Rey, que como caricaturistas lo guardan, y el propio Mingote, que marcó toda una época, ¿no?, de gráficos. Y este es el lema que tenemos los humoristas gráficos. Cualquiera es creativo con mucho tiempo. El problema nuestro es que es diario. Entonces, en mi caso, por ejemplo, a las 10 de la noche se cierra la rotativa y hay que tener el dibujo sí o sí, tengas o no tengas ideas. Entonces eso es lo que a veces hace que funciones mejor, ¿no? En el último momento es cuando damos lo mejor de nosotros mismos. Es eso, ya suena 1000 años, hasta el final no hacer nada. Entonces, yo viendo las viñetas, muchas veces te vas dando cuenta que las vas haciendo por una serie de combinaciones, ¿no? Por ejemplo, una serie de viñetas salen porque las ideas que surgen por relación de temas. Por ejemplo, clima con la actualidad política. En este caso, con la política, en este caso con el clima. Esto fue un año que en Pamplona estuvimos con nieve y lluvia hasta julio, hace 4 años o 5, que fue asqueroso, está toda la gente asqueada. Entonces yo le dije, el típico gurú de estos subió al kiosco de la Plaza Castillo gritando: arrepentidos navarros, vuestras perversiones han hecho enfadar al cielo, que os manda esta mierda de clima. Y entonces, hablando de clima, le saco varios temas que eran actualidad en aquel momento, pues la caja de ahorros que se fue al garete. ¿Acaso no bastaba con la plaga de caracoles que mandó a la cocina de hospitales? Aparecieron en los hospitales, en el hospital de Navarra, aparecieron caracoles. La amenaza era que vendrían los vascos, lo que nevaría en mayo. Era el lema de la derecha, ¿no? Entonces, no le creáis, es el mismo capullo que dijo que este año bajaríamos fijo a segunda división. Pues al final, ¿qué haces? Coger el clima, pues vamos a meterle un poco el combo anual, ¿no? Hasta el Cervera has puesto, con la rendija de la muralla. Sí, ¿dónde dejaste la profecía en la rendija de la muralla? Claro. ¿Qué sabes? Otra idea, pues en vez de clima, fechas, ¿no? Esto es de Año Nuevo. De Año Nuevo de hace 5 años o así. Los propósitos para este nuevo año: perder unos kilos. Ese era el consejero de Economía que perdió un dinero invirtiendo en Dalmador. Trabajar menos. Eso será Asidón, en la red de Pamplona, y el concejal suyo, que están todo el día roncas. Trabajar más con la cantera. El entrenador Osasuna anterior a Yagoba. Viajar, es que Bélgica con un mes ya lo tienes muy visto, es cuando se acaba de largar tu tiempo. O dejar de fumar. Cosas. Les deseo lo mejor para el próximo año, Rajoy. Año 2016, que faltan los datos. Lo triste es que eso no fue chiste, eso lo dijo de verdad y se equivocó en el año. Porque estábamos en el año 17. Otra, pues utilizar las tradiciones y los hitos y mezclarlo con la actualidad. En este caso, yo al Dunac de Zubieta, entonces estaba todo el tema del proceso, todo el día de los medios Puigdemont, y utilicé a Puigdemont como si fuese cencerro, Rajoy venga a moverlo con el Supremo, el Constitucional, el Consejo de Estado, y el palito era la vicepresidenta Soraya Sáenz. Pues utilizas el hito, la tradición, metes la actualidad. Esto es igual. La tómbola de Pamplona de San Fermines, que compras boleticos, ya falta menos, inaugurada la tómbola. Dicen que en la caja B están los premios directos. Era cuando lo de Bárcenas. Y le dice la tía, eso será en el PT. Es ha sido con el concejal que os he dicho antes, y Usubio Barcos también con otro tema que tenía, que era la Teche, que la había apoyado. Pues, otra segunda idea es viñetas que salen dándole vueltas a la imagen, al grafismo, ¿no? Por ejemplo, esta primera es el logotipo de Podemos, era un círculo, ¿os acordáis? El círculo ese morado. Entonces hubo una bronca en Navarra, se separaron Podemos en dos. Unos se quedaron en el Parlamento y otros se tiraron. Entonces hice círculo
se queda el culo con el cargo y montan el circo, la bronca que tuvieron entre los dos. O toda la corrupción que está ahí en el PP de Madrid, con Esperanza Aguirre, que me acordé de la película Los pájaros, de Hitchcock. Entonces, cuando la escena esa que la chica de los pájaros va corriendo y le atacan todos los pájaros, le atacan las gaviotas, que es el logotipo del PP, como viera el logotipo de Podemos, y está corrupta saliendo de los gusanos, y el director de toda la historia era Hitchcock. Y en vez de pájaro tenía la gaviota porque estaban embroncados el PP de Madrid con el PP general. Otro logotipo, el de Volkswagen. ¿Os acordáis? Salió todo aquel escándalo que estaban vendiendo coches que eran coches ecológicos y tal. Entonces, claro, la campaña comercial para el coche ecológico era Think Blue, piensa en azul. Entonces el tío estaba vendiendo en azul, se veía el logotipo de Volkswagen y ¡pum! Mentira, era todo mentira, ¿no? Ponía los cuernos. O este otro que era unas elecciones catalanas que ganó Arrimadas, pero no le daba para gobernar, porque Junts, RC y tal tenían más que ella. Entonces era justo en Navidades, joder, Rajoy, el del PSOE de Cataluña, que luego fue ministro, Y ya, las Arrimadas, ¿no? Y joder, menudo Belén, nos ha quedado. Entonces la estelada catalana triunfando sobre el volcán. Otro de logos. Estaba Trump en el gobierno y Trump acusa a Google de manipular los resultados para mostrar las historias malas cuando se buscan noticias con su nombre. Sabes que en Google tiene las letras esas de Google, a veces ponen dibujitos, depende del día. Entonces utilicé esa idea. Entonces la G es la jeta de Trump, la O habían sacado un escándalo en Putis, que es precisamente lo que le han jugado ahora. Los amigos eran Putin y Kim. Ayer estaban juntos. Acababa de salirse del Acuerdo de París de la cumbre climática, está el oso Stop Cambio Climático, y había dicho que va a poner el muro y le van a pagar los mexicanos. Entonces era un poco de jugar con la idea del logotipo de Google, ¿no? O esta que es cuando ya el tribunal dicta que lo de Bárcenas va a misa, entonces ya tuvo que dimitir, hizo la moción de censura Sánchez, entonces ya sé fuerte Mariano es lo que había dicho Bárcenas, entonces ya la gaviota, el logo, va indicado y es cuando tuvo que dimitir Rajoy, ¿no? Otras surgen del grafismo, ¿no? Esto es muy utilizable en las elecciones. En las elecciones de los periódicos sacamos las tartas estas con las proporciones y tal. Esa es la que había ganado Arrimadas, pero con 37 escaños, pero el pelo de Puigdemont decía como presidente, porque ganaban los que le votaban a él, aunque la Arrimadas se había quedado aquí, ¿no? Esa es la idea. Y en este caso fue anterior, Artur Mas y Rajoy, y era lo mismo. Con estos bueyes tenemos que arar, como quien dice, o tenemos que andar, en catalán. Entonces, si cogías este arco, ganaba Junts, tenías que aguantarte, y si cogías este arco, había más independentistas que independentistas. Entonces, es un poco jugar un poco con las grafías, ¿no? Bueno, esto es utilizar imágenes icónicas. A mí el cine me encanta, la tele y todo esto. Entonces, ¿os acordáis de él? Soldado Raya. Sí, pero esa era el desembarco de Dalmarín. Estaba bajo juicio. Entonces, sabéis que el juez imputó que quería imputar a la infanta Cristina. Y al final dijo que ya no sabía nada de todo el rollo. Entonces, claro, era curioso que el juez dijese que la infanta tenía que ir al juicio y salieron a defenderle a la infanta el fiscal que tenía que haberla acusado, la propia defensa, la abogacía del Estado, la agencia tributaria y la doctrina Botín, que ya se había muerto y que utilizaba el Estado para hacer lo que le daba la gana. Entonces, utilizó la película salvar a la infanta Cris, entonces todo el desembarco que venían a salvarla de la imputación. O este que es la imagen de los Simpson, de los dibujos de los Simpsons, que empieza la serie y siempre van corriendo al sillón para ponerse a ver la tele, que es como icónica. Walt Disney acababa de comprar
la Fox. La Fox eran los dueños de Simpson. Me parece icónico poner al ratón de la Disney, les había quitado el mando, les había quitado el sillón, les había mandado a la familia a esas. Pues en estas cosas necesitas un poco que el lector sepa de qué va la peli. Tienes que conocer la peli, tienes que conocer los Simpsons, pero intento tirar siempre de iconos muy populares o conocidos, ¿no? Igual. Master and Commander, la película de barcos de guerra. Pues la Soraya de Santa María iba contra el propio Casado, Pablo Casado, que estaba de presidente del partido, o quería medrar, y se había inventado un máster. Máster en la universidad y todo aquello, ¿no? Y entonces, Master and Commander. Allá un bombardeado ya mismo. Cuando Sánchez quiso que Torra, el presidente de la Generalitat, se viniera a buenas, hizo una serie de cosas, entonces tú dices la película aterriza como puedas, para traer a mandamiento a Torra, ¿no? Bueno, la historia es el jefe de la Policía Nacional de Pamplona se le descubre que utilizaba un perfil en Twitter falso y para apoyar todo el rato a Vox, poner a parir a los de Podemos y al jefe de la Policía Nacional de Pamplona. Se descubrió y luego tuvo que dimitir. Entonces, me pareció tan chungo, tan de película de Torrente, que puse la canción que hacía Torrente cantando de Fari. Por la noche con el coche, tuiteando sin cesar, jefe de Policía Nacional, los peligros izquierdosos los debe denunciar mientras apoya a Tejero y jalea a Bastar. Puso los tíos. Esa patrullando la ciudad por la noche con el móvil. O esta otra del astronauta Pedro Duque, que fue ministro, y le sacan una sociedad instrumental al principio y tal. Pues Alien, el ministro pasajero. Otro grafismo. Antes he visto películas, bueno, pues aquí tenéis con obras de arte, ¿no? Que dan un juego bestial. Esto era en toda la movida del proceso. Acababa de llegar el barco de Turina. Estaba Rajoy, que no sabía qué hacer, y estaba el otro diciendo que iba a declarar independencia. Entonces, surrealismo catalán. Los relojes como tiempos muertos y al fondo el barco. Era el número de... O esta, que tiene que dimitir Rajoy, pero claro, tiene que dimitir Rajoy por todos los casos que nos montó a Aznar. Entonces, la idea de Saturno devorando a su hijo. Esa idea, Zaplana, Gürtel, Sepúlveda, Rodrigo Rato, Bárcenas, Correa, todos esos casos, al final son los que hicieron llevar a la dimisión a Rajoy. Y salió Aznar criticando. Me encanta, lo he utilizado todas las veces que puedo, ya ves, tres veces distintas, pero da juego total. La rendición de Breda o las plantas, ¿no? De Velázquez. En tres casos distintos, pero puedes utilizarlo 20 veces. Porque son hostias entre partidos que hay todos los días. Entonces, aquel de ahí, por ejemplo, UPN se había separado del PP en Navarra, lo había separado el anterior presidente de Navarra, que fue UPN, que era Miguel Sanz. Llegó Yolanda Barcina, presidenta de Navarra, y quiso volver al PP, o sea, quiso unirse a vez pacto. Entonces se ve a Rajoy recibiendo el bolígrafo para firmar el pacto, Miguel Sanz cabreado en aquella esquina y los del PP de Navarra felices. Esta misma idea, pues antes de que Sánchez fuese presidente del PSOE. Recordáis que hubo unas broncas bestiales, el PSOE, Sánchez se piró por ahí, votaron los en contra, hicieron una gestora y al final esa gestora dejó gobernar a Rajoy. Pues esa es la idea. Y dice, ¿qué va? Si no les hemos tocado, se han pegado entre ellos. Y en esta es una movida con Pamplona, que había ocupado Gazteche, y la presidenta era Ursula Barcos, y la policía foral, y por el otro lado estaba el ayuntamiento con Asirón. Entonces, Asirón apoyaba a Gazteche y la presidenta con la foral mandaba a la foral todos los días. Entonces al final se vinieron a buenas y tuvieron que trabajar. Esta ya es más popular, estas son chorradas que se me ocurren, que no tienen más base que ganas de hacer el mono, que no tiene mucho sentido, pero
a veces es primar el humor, ¿no? Yo me gustaría, todas las visitas que fuera, poder hacer más humor, pero lo que pasa es que a veces la actualidad te manda, ¿no? No siempre el humor. El año que os he dicho del frío, de aquel que estaba subido a la Plaza Castillo, pues salió el versa, ¿por qué hace frío de febrero a mayo? Pues joder, estoy en San Fermín, ¿qué va a pasar? San Fermín 2013, entonces puse dos joteros, para la canción No te vayas de Navarra, y cambié la letra, ya era un 7 de julio y seguía y como odiaba ese puto anticiclón y me di con bufanda por San Fermín y pidiendo cubatas de frenador, gorro ruso en la cabeza, neopreno y calzoncillo integral y esa faja color crema que te tapa de un mal frío intestinal. Y aunque estaba cachas, me hizo la escarcha coger el polar, no te vayas sin chamarra. ¿Qué sentido tiene? Y pasártelo bien, ¿no? O la de abajo, ¿no? Por ejemplo. ¿Dónde publicas esto? En Diario de Navarra. Diario de Navarra. Ah, increíble. Y poco, ¿no? Sí, un poco. Y bueno, también dice algo de Navarra, también dice bien. Bueno. Sí, hombre. Que, por ejemplo, está de aquí abajo, ¿no? Es una chorrada, pero a veces hay temas que se han desacotado. Y vi en el periódico que ponía una estadística, estudio de Instituto de Estadística. En Navarro vive cada vez más, de 3,9 años y más solo. El 17% de los hogares son de una persona. Me hizo gracia la idea esa de Navarro vive más, como si fuésemos una rana o algo. Entonces dije, hostia, National Geographic. Somos una especie. Pues el Navarro es ese. Pues, ¿qué pasa? Entonces ya, su longevidad viene dada por su proverbial mala órdiga, denominada también eufemísticamente como rasmia, que le impide descansar en paz. Y es huraño y esquivo y prefiere vivir en soledad. De hecho, a lo largo de su historia, siempre que le han dejado, ha ido a su bola, también llamado autogobierno. Sí, hombre, porque tú lo dices. Otro dato que había, yo inventé la rueda. 5.000 años después, yo ya recojo la mesa de frío. Pues esos son de noticias que ya veis que notician. Ideas que surgen mirando fotos. La foto de Casado con Aznar era la movida de los másteres de la universidad. Entonces, como siempre salía con sus abdominales en todos los lados, pues, tú eres el máster en la universidad, pero yo el del universo. Incluso es que había máster del universo que eran así. Esto es cosas que no hay que hacer nunca. Esto está mal hecho. Y esto me arrepentiré, sí, y os lo digo en serio. Son dos ejemplos de cagadas mías. Sacaron estas dos viñetas, además, en una misma semana, o sea que edito. Incautan una planta de marihuana a una mujer de 93 años en su casa. Es que descojono. Tenía la marihuana a la señora de 93 años. Entonces, que ya decía yo que este año me duraba mucho sin secarse el árbol de Navidad. Y era la planta de marihuana. En este caso, ultimátum al vecino que acumulaba basura en su vivienda. Era en la época que se habían repetido las elecciones generales. Tuvimos elecciones en un año 2 meses. Basura, les repito que es la propaganda electoral que me ha llegado al buzón estos últimos 4 años. Y es que es cojono, llamada de las dos familias. Y ojo, perdona, no lo volveré a hacer más, no me doy cuenta, y es verdad. O sea, era un poco para representar que a veces, o sea, el error es utilizar personas que no son públicas, personajes públicos, para las ventas. O sea, esa fue mi gran experiencia después que llevaba tiempo, pero haber utilizado dos noticias que al final eran dos personas particulares no tienen por qué aparecer en las ventas. Un político, un futbolista, etcétera, etcétera, sí, porque se deben al público general. Pero aquí, por ejemplo, una y no más, dos y no más han muerto más, ¿no? Y pues eso, pues, el nieto, la hija de la señora, no narró nada, y con toda la razón. No pensé en la señora, pensé en el chiste. En este caso, para más incluir, el señor tenía síndrome de imagen. Fue una cagada así con todas, pero bueno, de todos saben. Esto era cuando, este es un planteamiento que hice, cuando la actualidad
la actualidad era esta. Eran los meses previos a encerrarnos con el coronavirus. El diario del coronavirus. Entonces, al principio no sabíamos lo que venía con el coronavirus. Estábamos todos expectantes y salía alguna noticia, ¿no? Las fallas aplazadas. Y pues esa Fermín resistirá, era la Fermín. Sería un tío que yo la rabia y me foteña. Me he comido bocatas de panceta de jarauta que había tú de pan marino. Las noticias, ¿verdad? Los partidos de liga serán a puerta cerrada. Sería el León de Escudo Osasuna. Vale que es grave lo del COVID-19, pero a nosotros nos afectó más lo del Chimi 9. Allá en esa noche. Compras impulsivas en los supermercados con momentos de locura. Pedían llevárselas en bolsas de plástico, es cuando habían quitado las bolsas de plástico y ya no reutilizado. O en aquella época, la Casa Real comunica que Felipe VI no tuvo conocimiento de la asignación como beneficiario en la fundación de su padre en el extranjero, que renunció a la herencia. Pues el paciente cero, el paciente emérito también contagió. El rey retira la asignación estatal que recibe Juan Carlos II, Juan Carlos I. Aislamiento, lo pide la OMS. Felipe VI se desmarca de cualquier actividad del rey emérito con fondos opacos en paraísos fiscales y renuncia a su herencia. Agua y jabón, mucha agua y jabón, que lavamos de las manos. Entonces, eso te viene marcado por la actualidad. Pero de repente la actualidad se paraliza, los dinosaurios recibiendo el meteorito y nosotros en las terrazas recibiendo el coronavirus, todos como gilipollas ahí. Y tomar distancia respecto a los infectados y no respecto a las chorradas que nos preocupaban antes, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasó ahí? Que todos los medios de comunicación nos quedamos largos por esto, obviamente. Entonces, aquí poco chiste. Entonces, ¿qué lo que hice? Me inventé una serie. Como estábamos todos en casa encerrados, puse héroes en zapatillas. Entonces, cada día sacaba un personaje. Entonces, en vez de sacar en el periódico no sé cuántos muertos, no sé qué tal, me tiré mes y medio haciendo chistes, puros chistes, que yo creo que eran más gratificantes para la gente. Entonces inventé una serie de héroes en zapatillas, la sección de la cuarentena, cómo vivía la gente en casa. Entonces, por ejemplo, hola, soy José María Rebujito Triana, el niño del aislamiento, torero, y gracias a Dios tuve tiempo de organizarme un poco y traer mi trabajo a casa. He metido 6 toros en el cuarto de la plancha. La idea es encerrarme con ellos el último día, hasta el último día de la cuarentena. Para ello me estoy preparando a fondo. Doy vueltas al ruedo de la mesa camilla mientras emparejo calcetines. Preparo banderillas y la cocina. Estábamos en la época aquella de si saca el perro, que si va al balcón a cantar. Hola, soy Óscar Cánido Mil Leches. Soy perro de compañía y emprendedor. Y donde vosotros veis una crisis, yo veo una oportunidad y un nicho de negocio. A la mañana paseo al vecino del cuarto izquierdo. Al mediodía saco la bola de la pica. Por las tardes a los niños del entresuelo derecha. Y a la noche me dedico a limpiar con alcohol gel, la billetada que estoy acumulando. Hola, soy Angelito García López, tengo 6 añitos, estas semanas encerrado en casa van a ser la coartada perfecta para el resto de mi vida, dentro de 20 años. Déjalo, fue un niño del confinamiento. Dentro de 50 años, déjalo, fue un niño del confinamiento. Dentro de 80 años, déjalo, fue un niño del confinamiento, ya ni se infecta. O, por ejemplo, hola, soy Filipides Hernández Supinador y soy runner. Y quiero aprovechar esta salida de la desescalada para deciros que yo hacía esto cuando era el running, era salir a correr en pantalón. Fue cuando dijeron que iban a dejarnos ahí un poco a correr. A las 8 de la mañana estaba todo el mundo corriendo. Entonces, no como vosotros, la gente que no había salido en su vida, se llenaban los parques, ¿no? O este otra, ¿no? Hola, soy Marimoños García Rizado, soy peluquera y quiero que sepáis que estoy súper preparada para vuestro desembarco de la desescalada. Pues ahí las peluquerías, entonces, soluciono problemas. Miré en un tutorial y parecía fácil. Afronto retos. Dije que me iba a dejar la barba hasta que pasase del estado de alarma. Voy a la raíz de tus problemas. Y esta ya fue la última. Hola, soy Iker María Aldaba, cancerbero y soy torilero. Soy uno de los expertos del comité encargado por el gobierno para abriros el chiquero y que salgáis a la fase 1. Se veía abriendo la puerta, las terrazas, y el bicho esperándole con el capote, esperándonos con el capote.
Bueno, hice los encuentros en la primera fase, que estuvimos encerrados. ¿Ves? Estamos saliendo del Cabo de Horno, de no está el horno para bollos. Entramos en el Cabo de Buena Esperanza, capitán. Encuentros en la primera fase. ¿Ve algo en el horizonte? Sí, la nueva mierdanidad. Porque se iban a suspender los alfónicos. Luego, pues, en la segunda fase se permite la asistencia a lugares de culto. No, mire, que no lo he entendido bien. Esto es un poco de esa serie. Y luego ya, por cambiar el tema, pues cuando a veces no hay humor posible, ¿no? Esto, por ejemplo, hay veces que te enfrentas a la tira diaria y hay un atentado en París. Entonces, este fue el atentado de París. Dibujé las argolas de Notre Dame, pues ensangrentadas. O el atentado islamista en Bruselas, utilizando el niño que hace pis en la plaza de Bruselas como logotipo. A veces tiras un poco de las imágenes icónicas. Esta fue en San Petersburgo, un atentado islamista, y la de abajo fue en Bruselas, con el belga Haddock de Tintín. Por ejemplo, cuando entraron los talibanes otra vez y estaban en Afganistán, todos los muertos, y estaban peleando los talibanes contra el Estado Islámico. O sea, esta es de este año, cuando estaban los palestinos recogiendo comida, estas fotos, recogiendo comida en Gaza, y los israelíes les bombardearon, ¿no? Entonces, la imagen de la foto me pareció tan de hormigas, me pareció que esta la imagen icónica. Entonces, hombre, haces humor gráfico, pero claro, es de actualidad, en la actualidad te manda un poco el ritmo, ¿no? Aquello fue las Torres Gemelas, el atentado de Sarajevo en la Primera Guerra Mundial, la invasión de Polonia la Segunda, y en la guerra que entramos ya con las Torres Gemelas, o cuando estaban quemando el ISIS, cuando estaba el ISIS matando a la gente degollada, os acordáis que cogían rehenes, periodistas y tal, era un poco la partida de ajedrez, ¿no? Y bueno, aquí pongo, ya está todo descubierto porque para mí el primer humorista gráfico español sin dudas es Goya. Entonces tú Goya coges sus grabados y son buenísimos, ¿no? Entonces, la OMS reconoce no saber que está fallando en España. Venga, por favor. Entonces coges a Goya y había uno de los grabados bravísimo, el mono tocando, el burro que es el pueblo sin empanarse de nada y nosotros riéndose y contando. ¿De qué mal morirá? El burro es el médico o lo que la atiende y la gente se muere. Unos a otros, pues estaban los partidos pegándose quién tenía la culpa de lo del coronavirus. Entonces, que ya estaba todo en Goya. Y utilizaba a Goya otra vez para toda la bronca política que hubo con el tema del coronavirus, ¿no? En este caso igual, utilizar a Goya para la Comunidad de Madrid hizo elecciones para la Ayuso, 2 de mayo, 3 de mayo y 4 de mayo eran las elecciones. Y lo que hizo fue absorber a Ciudadanos. O esta de hace 2 años, en Bucha, en Ucrania, una matanza que hizo Putin de civiles, bestial. Cogí esa imagen de Goya y esa otra imagen de Goya, que es el cuadro famoso que el tío se despide, que es el gigante que va desapareciendo, como si fuese Putin, ¿no? Esta es del año pasado, la rigurosa actualidad diaria y el horario del cierre de un periódico. Pues el año pasado, Osasuna pasaba a la final si ganaba San Mamés, o si eliminaba a Leti. Y claro, el partido era a las 10 de la noche. Yo me quería ir a ver el partido. Y entonces, claro, estábamos todos de los nervios y quise preparar 2 viñetas. Si pasamos a la final de la Copa del Rey y si no pasamos. Pues, si pasamos, cogí el Guggenheim, lo transformé en barco y rumbo a Sevilla. Con todo el equipo. Y si perdíamos, la que no se publicó. El león del escudo Osasuna, ahogado en la ría, el Guggenheim al fondo, y la maleta dice que solo es fútbol. Dice, vaya sea la mierda. Pero bueno, gracias a Dios no hubo que publicar esta. Además, la mandé las 2 al periódico y esta la mandé encriptada, avisando, por favor, esta no la pongáis, no la caguemos y tal. Porque mejor si ganamos y sale esta.
Y otra cosa recurrente a veces en las viñetas es los obituarios, cuando muere gente, ¿no? Esta es cuando murió la reina de Inglaterra. Utilicé la portada del disco de los Sex Pistols, Who Saved the Queen, y Dios llevando la camiseta. Esta se murió con Velasco, que en Pamplona, en San Fermín, en el Tendido Sol, se canta todos los días. ¿No te quieres enterar? La chica Yeye, que cantaba ella. Esto es cuando se murió Pinochet. Y llega el demonio y dice: venga, arrejúntense, que todavía tiene que bajar Fidel. Los derrocados y los muertos en la cama. Franco y tal. Y esto es cuando murió Fidel, el último Tyrannosaurus, como la película de esto. Y esto cuando se ha muerto dibujantes, por ejemplo Forges, utilizando sus propios náufragos, ¿no? No quiero alarmar, pero ahora es cuando nos hemos quedado realmente náufragos. Y luego la cosa que tenía Forges siempre de inventarse vocabulario, ¿no? Forges se inventó muy bien el vocabulario. En Santa Sarto proclamo muslamen, irreductible el país. Pues, en Forges. Esta es cuando se murió Quino, el dibujante de Mafalda, y entonces encontré esta tira que salía uno de los personajes que le había pintado toda la casa a la madre y decía: no es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz. Entonces, el lápiz de Quino, ¿no? Pues esos son mis referentes y eso es un poco mi trabajo diario. ¿Alguna pregunta, vamos? Uno muy bueno fue cuando los Asuna tenían que jugar en la Anoeta y iban a... ¿Sabía que no era esa pregunta? Publicaste una serie de viñetas para convencer a los de la Real para que se dejaran ganar. Fue en 2001 y Osasuna jugaba su último partido de liga en Anoeta. Tenía que ganar porque siempre era eso. Y entonces esa semana, me quedé toda la semana haciendo viñetas de hermano guipuzcoano. Entonces me inventé una asociación navarra por la tradicional amistad entre las dos orillas del Bidasoa y ofrecí algo a los de Donosti para que mirasen para otro lado en el partido. Entonces, les ofrecemos este magnífico detector de la orina en las playas. Al mínimo contacto de la orina con el agua del mar, toda la concha quedará coloreada y un tinte naranja fosforito que delatará al megaplayas pamplonés. Entonces luego se había un recorte de regalo. Recorte este cupón y muéstrenlo a cualquier navarro en una de las playas, él mismo le instalará gratuitamente el detector. Oferta válida tan solo en caso de victoria asunista en Navarra. Entonces, estoy creando todos los tópicos navarra-guipuzcoano, ¿no? Lo mismo. Hermano guipuzcoano. El método íntimo de entrenamiento del pelotari navarro. En esa época solo ganaba Navarra. Pues, el peso exacto del chuletón que desayuna Retegui, el número de montes que sube Erubi en una mañana haciendo footing, el tiempo justo que dura la siesta de Beloki. ¿Por qué limitar la participación guipuzcoana en el manualista a poner el frontón de la final? Pues sería Asterix y Obelix, tú no que te caíste la marmita de pequeño. Recorte este cupón y muéstralo en el frontón Labrit. El canchero le explicará gustosamente la diferencia entre pasa y falta. ¿Un guante? ¿No me va a dejar un guante? Pues esto dice, pues toda la semana salieron 5. El mapa secreto de los mejores setales de Navarra. Los autobechas más buscados, los deseados perrechicos, las sabrosas y arracas. Pues están cantando estas. Si nos echas una mano, que nos coja un guipuzcoano, que nos coma un donostierra en la mesa o en la barra. Acabar aquí al lado, mi destino deseado. Recorte este cupón y muéstrelo a cualquiera de nuestros lugareños que le indicará la localización del setal. Se ve con el cable a la boca y esta es más política. Y se ve a Jaime Ignacio del Burgo, exponente de la derecha en Navarra, un año de anexión de Navarra a Euskadi, hablando del Burgo. Pues, sin cuotas, sin referéndum, sin disposición adicional, utilice nuestras cadenas en el escudo de su sociedad gastronómica, debe Navarra en su mapa del tiempo. Recorte este cupón y muéstrelo en la sede de UPN. Cualquier afiliado se lo compulsará gustosamente.
falta mucho para acabar esto. Hasta meses 25 días, 6 horas, 15 minutos, 13 segundos. Esa es la idea. Y la quinta, con esta historia. Esta. El mejor ambiente sanferminero para nuestras señoriales, aunque un tanto frías fiestas. Pero eso es genético. Pues, nuestras charancas más ruidosas, nuestros jatorras más incansables, nuestros joteros más insufribles, todos ellos se darán cita en vuestras jornadas festivas haciéndose pasar por los músicos del mundo. Entonces, viendo los fuegos y tomando el helado, pues me han dicho que es la hostia. Pues a mí esto de ver los fuegos en la colchada tomando el helado no me pone mucho. Recorte este cupón y enséñale en cualquier peña sanferminera. Un voluntario le acompañará gratuitamente durante toda la semana grande. ¿No ves que está tocando la fanfarria? Y este cupón, yo soy de una peña y a mi peña vinieron con este cupón. A la barra. A la barra. A ver si caía. Pues esas cosas dan vidilla. Y ya por último, si queréis, hemos hablado del tema del carlismo y a mí el tema de la historia me encanta y me aleja un poco de lo que es la actualidad, ¿no? La política a veces también es muy cansina, ¿no? Es demasiado cansina. Y pues, he trabajado en varios proyectos, sobre todo, yo qué sé, la conquista de Navarra, una exposición que hubo, con todos los personajes de la conquista. Esta estuvo en Fuenterrabía expuesta hasta la exposición hace 12 años o así. Y os iba a enseñar una cosa que nos afecta a todos. Sí, hice un libro que era lo que diga Shakespeare, que era obras de literatura universal que hablaban de Navarra, ¿no? Entonces, el Códice Calistino, ¿sabéis lo que es? El Códice Calistino, que es lo de una guía de Santiago, que se hizo la primera guía de Santiago, de un monje francés, cruzó todo el norte hasta llegar a Santiago. Entonces el tío fue escribiendo lo que pasaba. Y al entrar en el Reino de Navarra, pues fue contando lo que había. El Reino de Navarra, que era en Guipúzcoa, daba Vizcaya en aquella época, en el científico, y la parte francesa. Pues el tío dice, tras este valle de Valcarlos se encuentra en Navarra, tiene considerada feliz por el pan, vino y la leche y los ganados. Entonces explica, los navarros y los vascos son muy semejantes en cuanto a comida, trajes, lengua, pero los vascos son algo más blancos de rostro que los navarros. Y los blancos, o sea, los vascos se refería a los del otro lado, a los navarros visten con paños negros, cortos hasta las rodillas, a la manera de los escoceses, tal, en una casa. Comen como se ve, visten mal, lo mismo que comer toda la familia. Lo mismo el criado que el amo, la sirvienta que la señora. Si los vieras comer, los tomarías por perros o cerdos. Y oyéndoles hablar te recuerdan el ladrido de los perros, pues su lengua es completamente bárbara. A Dios le llaman Lucía, a la Madre de Dios Andrea María, al pan Ordi, al vino Gardún, a la carne Arabia, al pescado Arrañ, a la casa Echea, al dueño de la casa Jayón. Son un pueblo bárbaro, diferente, colmado de maldades, oscuro de color, aspecto innoble, depravados, perversos, pérfidos. En algunas de sus comarcas, en Vizcaya o Álava, por ejemplo, los navarros, mientras se calientan, se enseñan sus partes el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Además, los navarros fornican incestuosamente al ganado. Entonces, es lo que os decía de cómo contar, qué bien viene el humor gráfico para contar la historia, ¿no? Porque esta viñeta mismo, para explicarla, pues la única forma de dibujarla es con se les considera valientes, son otras historias. Y un poco se van con esto. ¿Tenéis cualquier duda? ¿Cualquier comentario?